Arthur Schopenhauer nunca fue un entusiasta de la vida social. Para él, la mayoría de las interacciones humanas estaban marcadas por la superficialidad. El interés y la necesidad de encajar en una estructura que poco tenía que ver con la autenticidad, no veía en la sociedad un espacio de enriquecimiento intelectual, sino un escenario donde predominaban la mediocridad y la vanidad. En sus escritos deja claro que la inteligencia y la soledad suelen ir de la mano. No porque el individuo más lúcido odie a los demás, sino porque encuentra poco valor en lo que comúnmente llamamos vida social. El mundo está lleno de personas que buscan distracción antes que profundidad, las conversaciones triviales, los compromisos sociales vacíos y la necesidad de aprobación constante son, para Schopenhauer, señales de una mente que no sabe estar consigo misma. El individuo inteligente no es aquel que rechaza a los demás por arrogancia, sino aquel que comprende que su tiempo y su energía son recursos demasiado valiosos como para desperdiciarlos en relaciones superficiales. Prefiere la compañía de los grandes pensadores del pasado, los libros, la contemplación y el desarrollo de su propio pensamiento, antes que la efímera satisfacción de ser aceptado por una multitud que no aporta nada real a su vida. Pero su rechazo a la vida social no es solo una cuestión de preferencia personal. Detrás de su filosofía hay un análisis profundo sobre la naturaleza humana y la forma en que las personas interactúan entre sí. Para Schopenhauer, la inteligencia no es solo la capacidad de entender conceptos abstractos, sino la habilidad de ver la realidad sin filtros, de percibir la falsedad detrás de muchas relaciones humanas y de reconocer que la felicidad rara vez se encuentra en la validación externa. A lo largo de su obra desarrolla varias razones por las cuales aquellos que piensan más allá de lo común terminan apartándose del ruido social. Una de las principales es el choque inevitable con la mediocridad. La mayoría de las personas, según él, no tienen interés en la verdad, el conocimiento o la reflexión profunda. Buscan entretenimiento, distracción y confirmación de sus propias creencias. Quien tiene una mente más aguda y crítica no puede evitar notar lo vacías que son muchas conversaciones, lo poco estimulante que resulta la mayoría de las interacciones diarias y lo agotador que es fingir interés en cosas irrelevantes, solo para encajar. No se trata de desprecio hacia los demás, sino de incompatibilidad. Mientras una persona común puede encontrar satisfacción en el chisme, la rutina social y los placeres inmediatos, el individuo más pensativo necesita algo más. Ideas que desafíen su mente, diálogos que lo hagan cuestionarse y espacios donde pueda ser auténtico sin sentirse obligado a reducirse a lo que los demás esperan. Pero esos espacios son escasos, y la búsqueda de compañía que realmente aporte algo significativo se convierte en una tarea frustrante. Schopenhauer observaba que la vida social suele estar dominada por la vanidad y la competencia. Las personas no buscan conversar por el placer de compartir pensamientos, sino por la necesidad de impresionar, de reafirmar su propio ego, o de obtener algún tipo de beneficio, en este juego de apariencias. El pensador crítico se siente fuera de lugar. No puede evitar ver la falsedad, la repetición de los mismos patrones y la superficialidad de una dinámica que parece diseñada más para llenar el tiempo que para enriquecer la vida. Y así, poco a poco, se aleja, no por odio, sino por falta de interés en participar en un teatro donde nada de lo que se dice o hace tiene un verdadero significado. Otra razón por la cual las personas inteligentes suelen evitar la vida social es que la interacción con los demás rara vez está exenta de conflictos. Las relaciones humanas, según Schopenhauer, están marcadas por la lucha de voluntades donde cada individuo busca imponer su punto de vista, defender su ego o sacar alguna ventaja. La convivencia no es un intercambio armónico de ideas, sino un campo de batalla disfrazado de cortesía, donde la hipocresía y el deseo de dominación juegan un papel central. Quien es más perspicaz no puede evitar ver esta realidad con claridad. Se da cuenta de que la mayoría de las discusiones no buscan la verdad, sino la victoria, que muchas amistades no nacen del afecto sincero, sino de la conveniencia mutua.
que el deseo de agradar a los demás es, en el fondo, una forma de sometimiento, una renuncia a la propia autenticidad para encajar en un molde ajeno. Y quien valora su independencia intelectual no está dispuesto a pagar ese precio solo por tener compañía. El problema no es solo la falsedad de las relaciones humanas, sino el desgaste que implica lidiar con ellas. Schopenhauer veía en la soledad una forma de libertad, el único espacio donde uno puede ser verdaderamente uno mismo, sin tener que lidiar con la energía absorbente de quienes constantemente exigen atención, validación o complicidad en sus propias ilusiones. La vida social, en su visión, es una red de pequeñas luchas, y quien ve el juego con demasiada claridad prefiere no jugar en absoluto. En la soledad, al menos, se tiene el control total de la propia mente. Schopenhauer también señala que las personas inteligentes encuentran poco placer en las distracciones que fascinan a la mayoría. Mientras muchos disfrutan del bullicio de las reuniones, las fiestas y las conversaciones triviales, el pensador se siente como un extraño en esos entornos. No porque se considere superior, sino porque su mente está orientada a la profundidad, a la contemplación, a la exploración de ideas que rara vez aparecen en la rutina social. La vida en sociedad está construida sobre la superficialidad, y quien busca algo más, termina sintiéndose fuera de lugar. No es que desprecie la alegría o el entretenimiento, sino que su forma de disfrutar es distinta, donde otros buscan estímulos externos. Él encuentra satisfacción en la introspección, mientras muchos se rodean de ruido para evitar el silencio. Él se sumerge en la calma de la soledad, donde puede pensar, sin interrupciones ni distracciones innecesarias. En este sentido, la inteligencia se convierte en una barrera para el disfrute de lo que la mayoría considera placentero. Y cuanto más consciente se vuelve de esta diferencia, más difícil le resulta forzar su presencia en espacios que no le aportan nada real. Schopenhauer veía este desapego como una consecuencia inevitable de la profundidad intelectual. Quien entiende mejor la naturaleza de la existencia no puede sumergirse sin más en las pequeñas banalidades diarias, no puede emocionarse con las mismas conversaciones repetitivas ni encontrar sentido en rituales sociales que solo existen para llenar el tiempo. La vida social, en su mayoría, es un alivio contra el aburrimiento. Un entretenimiento que ayuda a pasar los días sin cuestionamientos incómodos. Pero para aquel cuya mente ya está ocupada en preguntas más grandes. Este tipo de distracción no solo es innecesaria, sino una pérdida de tiempo. También advertía que la vida social está llena de desilusiones. Y que quien es más lúcido, tiende a sufrirlas con mayor intensidad. La mayoría de las personas depositan expectativas en los demás, creyendo que encontrarán comprensión, reciprocidad y honestidad en sus relaciones, pero la realidad, según él, es que la convivencia humana está plagada de egoísmo, falsedad y malentendidos. Quien es inteligente no solo percibe estas dinámicas con mayor claridad, sino que también es más sensible a la decepción que provocan. El problema no es simplemente que los demás sean imperfectos, nadie lo es, sino que la vida social exige aceptar una serie de farsas para poder funcionar. Se espera que las personas finjan interés cuando no lo tienen, que elogien cuando en realidad critican, que prometan lealtad cuando lo que buscan es beneficio. Para Schopenhauer, esto no es una anomalía, sino la norma, y quien se atreve a ver la realidad tal como es, sin la máscara de la cortesía o la ingenuidad, se enfrenta a una pregunta incómoda. ¿Vale la pena participar en un juego donde la sinceridad es la excepción y no la regla? Esto no significa que el pensador inteligente se vuelva cínico o incapaz de valorar las relaciones humanas, pero sí que aprende a medir mejor sus expectativas. Sabe que la verdadera amistad es rara, que la mayoría de los vínculos son efímeros, y que esperar demasiado de los demás solo lleva a la frustración. Prefiere entonces seleccionar cuidadosamente a las pocas personas con quienes compartir su tiempo y su confianza, en lugar de dispersarse en una red de contactos superficiales que no le aportan nada real. Esta visión puede parecer pesimista,
pero quizás sea solo una forma de evitar el desgaste que viene con la decepción repetida. Schopenhauer también veía la vida social como una fuente constante de perturbación para la mente. Quien es inteligente y se inclina hacia la reflexión necesita largos periodos de soledad para pensar, leer, escribir o simplemente contemplar el mundo sin interrupciones. Pero la sociedad no tolera bien este tipo de aislamiento. Está diseñada para exigir presencia, interacción, participación en un ciclo continuo de actividades que rara vez dejan espacio para la introspección. La gente espera conversación, respuestas rápidas, compañía constante. Como si el silencio y la distancia fueran un signo de arrogancia o desprecio. El problema es que la mente necesita descanso del ruido exterior para poder profundizar en sus pensamientos. Schopenhauer sostenía que la genialidad y la creatividad florecen en la soledad, no en la multitud. Las grandes ideas no nacen en la prisa de la conversación cotidiana, sino en la calma de la reflexión sin distracciones. Es por eso que muchos de los grandes pensadores de la historia han llevado vidas solitarias. No porque odiaran a los demás, sino porque entendían que el pensamiento más profundo solo se alcanza cuando se está verdaderamente solo. Pero esta búsqueda de soledad no es comprendida por la mayoría. La sociedad valora la extroversión, la capacidad de socializar con facilidad, la habilidad para encajar sin conflicto en un grupo. Se espera que todos deseen compañía, que disfruten la interacción constante, que busquen validación en la aprobación ajena. Para Schopenhauer, este deseo de aceptación social es una trampa que impide a muchas personas desarrollar su verdadero potencial. Quien quiere pensar libremente, sin distracciones ni presiones externas, tarde o temprano debe aceptar una realidad incómoda. La verdadera independencia intelectual exige una cierta distancia del bullicio del mundo. Schopenhauer no rechazaba la vida social por capricho, sino porque entendía que la tranquilidad y la claridad mental eran bienes demasiado valiosos como para sacrificarlos en interacciones que no aportaban nada real. Para él, la inteligencia no era solo la capacidad de razonar, sino también la de reconocer qué merece la pena y qué no. Y en su visión, la mayor parte de la vida social no es más que una distracción, una forma de llenar el tiempo sin realmente vivirlo. Esto no significa que toda relación humana sea innecesaria. Schopenhauer no negaba el valor de la amistad genuina, de los vínculos basados en la virtud y la sinceridad, pero insistía en que tales relaciones son raras excepciones dentro de un mar de superficialidad e interés. Por eso, quien tiene una mente más profunda aprende a valorar la calidad sobre la cantidad, a rodearse solo de aquellas personas que realmente enriquecen su vida, y a rechazar la compañía que solo trae ruido y vacío. La pregunta final que deja Schopenhauer es incómoda pero necesaria. ¿Buscamos la vida social porque realmente nos aporta algo, o simplemente porque tememos la soledad? En un mundo donde la hiperconectividad nos rodea, donde el silencio parece un enemigo, y la validación social se ha convertido en una obsesión, quizás su filosofía siga siendo más actual de lo que estamos dispuestos a admitir.